los temas importantes que se dieron en la semana. Y sin duda, la semana estuvo marcada por la jornada electoral del pasado 9 de febrero del año 2025. Ecuador fue llamado a las urnas a elegir entre 16 binomios presidenciales con poca o cera participación de los partidos políticos. Ha quedado claro eso en los resultados de que pues no existen organizaciones políticas, que es uno de los protagonistas fundamentales en una sociedad civilizada, en una sociedad democrática, la organización política, el partido político, el movimiento político, que tiene que ser el resultado de demandas sociales e históricas que se expresan, se acumulan, fructifican en un partido político que a su vez se llena de cuadros políticos, es decir, de ciudadanas, de ciudadanos, de lideresas, de líderes que tengan esa capacidad de sintetizar toda esa demanda social, toda esa demanda histórica, toda esa doctrina ideológica, toda esa militancia política con la capacidad de llevar tanto en el proceso de legislatura, del parlamento, del debate, de la construcción de ideas, de la construcción de pensamiento, hacia el debate de otras posiciones y que éstas se instauren en ley y la ley sea pues dicha por ese pacto social llamada Estado. El Estado no es nada más que una institución y esta pues sea en beneficio de toda la colectividad, de todas las generaciones, de todos los sectores productivos, trabajadores, de género, naturaleza, sociales y se dé garantía al libre pensamiento, no se estigmatice libre pensamiento en todas sus ramificaciones del pensar humano, de lo que nos permite el pensamiento y la realización de la sociedad en nuestro entorno geográfico, en nuestro entorno histórico. Es lo que debería ser, ¿no? Sin embargo, pues la realidad histórica y geopolítica llevan por otros lares a nuestra sociedad. Entonces los ecuatorianos fuimos convocados el día domingo 9 de febrero a la jornada electoral. Nosotros estuvimos en Radio Cira, capitaneados por el doctor Javier Núñez del Pino, en una jornada maratónica desde las cabinas de Radio Cira, desde muy temprano en la mañana hasta avanzadas horas en la tarde de aquella jornada democrática, viviendo, constatando en cada uno de los diferentes puntos todo el despliegue del equipo informativo de Radio Cira, llevando pues las noticias. Vamos a compartir una nota que rescatamos del portal de noticias TCN, Periodismo Digital, que nos dice elecciones presidenciales Ecuador. Le contamos la primera vuelta. Daniel Noboa y Luisa González se disputarán la presidencia del Ecuador en un balotaje, es decir, en una segunda vuelta en el mes de abril de este mismo año. Los comicios del domingo 9 de febrero estuvieron más reñidos de lo esperado. El presidente y la candidata del correísmo empataron prácticamente un 44% con el 99% de las actas escrutadas. El mandatario, que se veía ganador en la primera vuelta, prefirió quedarse en Carondelet y no llegó al Hotel Quito, en el que sus seguidores lo esperaban para celebrar el triunfo. La campaña de Daniel Noboa demostró que ADN depende de su figura en su totalidad. Su directora nacional no aparece nunca. Su estructura no se la ve en funcionamiento. Sus directores y directoras provinciales son solo un membrete junto a una masa sin organización política, mucha de ella clientelar, como el caso de Tungurahua, en donde madre e hija comparten la gobernación y la dirección del partido político. Si bien el presidente Daniel Noboa entra con los pantalones largos en la política histórica nacional, aún falta mucho por derrotar, superar y anular la vieja política e incorporar la nueva cultura hacia el nuevo Ecuador, como es su lema de campaña. Por su parte, su rival, Luisa González, en tanto ha tenido su momento de mayor éxtasis político. Hemos roto la votación histórica de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa de los últimos 10 años. Gracias a mi pueblo, gracias a mi patria, expresó, festejando más o menos a las 11 de la noche. Felicito a los otros candidatos también que sacaron una votación significativa, como por ejemplo Leonidas Issa, agregó. El ambiente de triunfo en el correísmo se justificó, pues demostraron que están vivos luego de 7 años de muchos discursos del anticorreísmo, poca
la práctica. El crecimiento político de Luisa González, que repotencia la corriente interna de los hermanos Alvarado, y su manejo de marketing, que prefirió usar a Diego Borja para romper el cerco del correísmo dogmático y acercarse a otros sectores, matizando el discurso de González sin perder afinidades y motivación emocional ante los electores. El domingo 9 de febrero, luego de una jornada sin eventos de violencia ni mayores contratiempos, a las 17 horas el exit poll dio un triunfo con el 51% en una sola vuelta a Daniel Noboa. Sin embargo, y por experiencias de fracaso de esta herramienta del exit poll en procesos anteriores, el país prefirió esperar. Y fue hacia las 17 horas que fueron entrando los resultados oficiales, en donde se miraba ya una segunda vuelta. Mientras pasaban las horas, se demostró que la decisión popular estaba por un balotaje e incluso un codo a codo, más allá de un empate técnico, definitivamente un empate codo a codo. El país político se separa entre costa y sierra y Amazonía, siendo el comportamiento de casi 10 años, a excepción de Imbabura y Orellana, en donde triunfa Luisa González. En Tungurahua, por su parte, el margen de 85% histórico anticorreísta en esta ocasión se redujo al 62%, mientras que Imbabura vuelve a imponerse esa propuesta del populismo tras varias elecciones. Se viene una segunda vuelta muy apretada, en donde el viejo molde de las campañas entran también en crisis. Por su parte, el resto, 14 candidaturas, fueron golpeadas agresivamente por la realidad histórica. No tienen cabida solo con caudillos, con marketing y el membrete forzado. Las viejas tiendas electorales definitivamente ya no están. Sobreviven un tanto Sociedad Patriótica, Unidad Popular y ya en el escenario de la Asamblea Legislativa, pues algunas otras organizaciones con mucho menor representación. Nuestro comentario respecto del tema, pues que el Ecuador entra en una fase de relevo generacional, que es necesario la construcción de los partidos, que sigue manifestándose a través de nuestra ciudadanía, un proceso de intuición política, más que de un conocimiento racional de la ciencia política. Sin embargo, esta intuición va marcando pues pautas por donde el país debe ir, y lo que se espera es de que se abandonen los procesos de violencia, se supere este conflicto interno armado que vive el Ecuador, con la finalidad de que la expresión política sea más clara y transparente. La jornada, sin duda, pues tuvo algunos efectos colaterales. Titulares más importantes de esta semana. Esto es Gestión Creativa, Radio Revista Cultural. 15 de febrero del año 2025. La primera aparición del presidente Daniel Noboa. Entramos al portal de noticias TCN, Periodismo Digital. Un informe periodístico. Entrevista a Daniel Noboa luego de la primera vuelta electoral. El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, ofreció una entrevista a Radio Centro, de periódico digital de la ciudad de Guayaquil, en Carondelet. Durante la conversación, agradeció a la ciudadanía por la confianza depositada en él a través del voto en las elecciones del pasado domingo. En la conversación con los periodistas Alfonso Jar y Marisol Pons, Daniel Noboa salió a organizar la agenda política del Ecuador. Se refirió a que su no aparición el 9 de febrero, como es costumbre de los candidatos, fue por motivos de revisar las irregularidades, y seguíamos contando y revisando, manifestó. Se mostró agradecido a un pueblo que le dijo no a la delincuencia, al terrorismo, y con valentía dio su voto a pesar de las amenazas, resaltó. Luego de que el éxito que él llamó a su organización política ADN por haber convertidose en la primera organización política con gran fuerza en la asamblea y triunfar definitivamente pues en la primera vuelta. En los temas del país reiteró que no habrán apagones en el primer semestre del año. De igual manera se pronunció a que nunca en la historia ha habido mejores condiciones de tributación, reiteró. Manifestó que uno de los objetivos de mediano valor vinculado a al grupo terrorista Los Lobos fue capturado a inicios de la semana que estamos cerrando, y estaría vinculado al correísmo. Se han presentado quejas y denuncias en la función judicial, esto porque hay un espacio de impunidad en la lucha contra el terrorismo por parte de muchos jueces y operadores de justicia, aseveró. Manifestó que los call centers para el servicio de salud o en el IES son parte del pasado, y lo que se está por incorporar es tecnologías, y de acuerdo con Google, el reaparecimiento del primer mandatario marcó la línea de la segunda vuelta. Con mayor comunicación y estructura política, dejó entrever una moral alta en la lucha
lucha por el balotaje del 13 de abril del 2025, que es cuando se enfrenta a Luisa González por tercera ocasión. Ya lo había hecho en el 2020. Aseguró que su madre, la actual asambleísta electa, Anabela Sin, tiene todos los méritos para ser presidenta de la Asamblea Nacional, manifestó, y se muestra dispuesto a sostener un gobierno de acuerdos y concertación. Algo que resaltamos es la deducción tributaria por donaciones a la cultura, deportes, política y fuerzas armadas, para que la empresa privada pueda funcionar y producir en armonía con las necesidades de las para invertir, y hay todas las oportunidades. Reprochó a Ochojar que no existe impuestomanía. Con donaciones, al hacer uso de la deducibilidad de impuestos, las empresas ganan hasta el 150% de sus obligaciones tributarias con el Estado. Entonces, esta figura de la deducibilidad tributaria es a la que está llamando el presidente con la finalidad de que exista mayor posibilidad de inversión. En nuestro comentario, pues entonces damos cuenta de aquello, ¿no es cierto? El presidente Daniel Noboa precisamente no se presentó el domingo 9 de febrero, luego de la primera vuelta electoral, lo hizo horas después en una de las estrategias que también tiene la ciencia política, que es el silencio, y apareció en una entrevista en Carondelet. Las buenas prácticas financieras garantizan la viabilidad a largo plazo del negocio a emprender. Mantener una buena gestión de los recursos permitirá resistir los desafíos económicos y adaptarse a los cambios del mercado. Además, buscas un financiamiento para pegar tu emprendimiento. Los inversionistas y socios comerciales buscan empresas con una gestión financiera sólida, por lo que tener prácticas transparentes y documentadas confianza en posibles inversionistas, dando la opción de recursos económicos, buenas finanzas, ayudan a garantizar la liquidez suficiente para gastos operativos, tengas un buena reputación en el mercado, dando positivamente en la percepción general de tu marca. Toma en cuenta que es necesario establecer metas financieras claras y medibles para mantener un crecimiento sostenible. Al implementar prácticas financieras sólidas, podrás monitorear el progreso y ajustar tus estrategias según. A continuación vamos a compartir consejos financieros que todos los emprendedores y las emprendedoras deben considerar para llevar tu negocio al siguiente. A pesar de que uno sepa de la importancia de tener una buena gestión financiera, muchos emprendedores no saben empezar. Es sabido que al momento de emprender existen factores clave, como definir tu marca, pulir la idea del negocio, encontrar tu segmento de mercado, entre otros. Y continuamos manifestando, dando ese mensaje, esos tips a nuestras emprendedoras y a nuestros emprendedores, ¿cierto? Como habíamos manifestado, las buenas prácticas financieras son uno de los pilares fundamentales en el establecimiento de una nueva. La Corporación Gestión Creativa es una organización no gubernamental que ofrece cursos de desarrollo, de consultoría para pequeños, porque pues dice la nota que queremos ver triunfar. Por eso te compartimos estos nuevos consejos financieros. Primero, conoce el entorno y mantente actualizado. En el mundo empresarial y financiero es necesario estar al tanto de todos aquellos factores que puedan afectar directa e indirectamente a tu empresa, por lo que debes prestar atención a todos los cambios que se presenten y dar seguimiento de las tendencias. Por ejemplo, mantenerte actualizado en cuanto a temas legislativos, de regulaciones, reformas que se dan en el sector financiero, reformas que se dan en tu municipio, programas de apoyo que te pueden servir. Asimismo, es importante informarte sobre el panorama global económico, analizando y creando estrategias que resulten a tu favor. También te servirá para conocer la situación económica, prevenir ante cualquier desafío que se presente en la economía. De dos, establecer un fondo de emergencia. Anticípate ante prepara un fondo de recursos de emergencia que esté disponible en caso de que tu empresa se enfrente a un periodo de vacas de tus ingresos. Reserva un monto determinado que se convierta en ese capital exclusivo para situaciones fuera de control, como podría ser una emergencia sanitaria. Si bien al momento de iniciar tu empresa puedes sentir que todos tus ingresos se van para reponer la inversión o reinvertir en el negocio, pero al tener en conjunto estrategias financieras correctas, serás una solidificación en tu economía, lujo que te permitirá crear ese fondo de emergencia. 3. Analiza tus gastos fijos y tus gastos variables. Tómate un tiempo para hacer un análisis de tus fijos y variables mensual, para tener una idea de cuánto dinero necesitas para cubrir tus necesidades de la empresa. Además, te ayudará a identificar tus gastos innecesarios. Pero ahondemos un poco más en ellos. Finalmente, tus ingresos deben ser mayores a tus gastos. Por lo tanto, conocer la situación de la empresa en este contexto te permitirá planificar mejor y encontrar áreas de oportunidad para la reducción de costos.